consulta y participación. De igual manera, a todas las personas que en este momento nos observan a través del canal del Congreso, su apoyo desde la distancia es muy importante para este tipo de eventos de carácter académico, de análisis y de estructuración de las políticas públicas en Colombia. Este escenario es convocado por los honorables senadores Iván Cepeda Castro y Alberto Castilla Salazar del Polo Democrático Alternativo, por el senador Luis Sebelis Andrade Casamá del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, y por los representantes a la Cámara Alirio Uribe Muñoz del Polo Democrático Alternativo y Ángela María Robledo del Partido Alianza Verde. Participación. Inicialmente, invitamos al senador Luis Sebelis Andrade Casamá, miembro de la Comisión Séptima, quien nos regala las palabras de bienvenida e instalación. Con ustedes, el senador Luis Sebelis Andrade. Muy buenos días. Quiero saludar en el día de hoy, sin consultarlos, al honorable representante Alirio Uribe, a la honorable representante Ángela Robledo. Decir que también están comprometidos en la citación, como aquí se ha anunciado, de esta audiencia, el senador Iván Cepeda y el senador Jesús Alberto Castilla, que tendrá una intervención al final de la audiencia. Un saludo a todos los representantes de las instituciones, al señor director de consulta previa, los representantes de la Procuraduría, académicos, miembros de las organizaciones indígenas, autoridades y representantes de los consejos comunitarios y de comunidades campesinas, también a el canal del Congreso. A todos y a todas un saludo. Este tema es un tema que hace rato ya viene en discusión, y así el tema de la consulta previa ha sido tratado entre pueblos indígenas, afrocolombianos y el gobierno ya en muchas ocasiones, y ha sido abordado también, como así, por la Corte Constitucional, que ha proferido innumerables, más de un centenar, más de centenares de sentencias referidas a este derecho. Reglamentar sí o no la consulta previa en Colombia, eso es un tema que actualmente preocupa a todos, a los pueblos indígenas, a los afrocolombianos, al gobierno, a las empresas multinacionales, les preocupa bastante. Tal vez, diría yo, los indígenas y los afrocolombianos en el entendido de que la consulta previa ya está normada en el convenio 169, la ley 21, y también se han definido unas reglas en las sentencias de la Corte, pues consideran que no es su preocupación reglamentarla, pero estos seminarios, esta audiencia, como el seminario internacional que se llevará a cabo a principios de diciembre, tendrán que contribuir en una discusión seria con el aporte de las visiones del gobierno, de los indígenas, de los afrocolombianos, de los congresistas, de los académicos, de los expertos y de las comunidades, a dilucidar cuál camino seguir. Hay que decir que ya hay experiencia en el orden internacional, en una tendencia a reglamentar, y algunos países han avanzado. Sin embargo, así como algunos
dicen o hablan de las bondades de esos procesos de reglamentación de la consulta, los pueblos indígenas presentan una serie de dudas y de críticas porque lo ven como esa reglamentación como una tendencia a reducir los estándares del derecho a la consulta previa y de lo que se viene hablando en los últimos tiempos del consentimiento previo, libre e informado. Yo no me voy a extender en lo que tiene que ver con la parte conceptual respecto de la consulta, porque lo que puedo decir aquí es y reiterar que es un derecho fundamental y pues quienes van a intervenir van a profundizar en ello. Lo que sí está claro es que se han venido profiriendo cantidad de sentencias por el innumerable número de tutelas que se han impetrado en relación a este derecho y al incumplimiento, y que en su gran mayoría la Corte Constitucional ha fallado a favor de los pueblos y de las comunidades que han impetrado esas tutelas. También quiero decir que nosotros, pensando en el país, pensando en que este país debe avanzar hacia la consolidación de la paz, hemos hecho concesiones al gobierno. No es cierto que los indígenas y los afros sean el palo, como es la rueda, el palo, la rueda del desarrollo, como se ha dicho, porque nosotros hemos hecho una serie de concesiones, aun cuando el Estado y los pueblos indígenas y los afros lo han hecho, aun cuando el gobierno ha incumplido o ha violado el derecho a la consulta, y eso se le reflejó claramente en la consulta atípica y excepcional del plan de desarrollo del primer gobierno de Santos, y también en la expedición de la ley de víctimas, que conllevó a una consulta que algunos llamaron atípica y que generó una serie de debates internos, pero los pueblos lo hicieron pensando en el país y en las víctimas, para que no se fuera a decir en ese momento que los pueblos indígenas, y en este caso los afrocolombianos y los ron, se oponían al derecho de las víctimas. Sin embargo, pues hay mucho que cuestionar ahí, hay cosas importantes. Resultó una ley como la 4633, el decreto ley 4635. Lo que nos preocupa es que hay una serie de sentencias que no se han cumplido, hay una serie de reglas ya definidas por la Corte Constitucional. Creemos que se debe actuar en función de esas reglas y esos preceptos trazados en la sentencia por la Corte Constitucional. Eso es lo que algunos pueblos indígenas plantean, pero bueno, el debate entre todas las partes tendrá que conllevar alguna salida, y si los pueblos indígenas determinan y ven que se debe avanzar en una reglamentación, pues será su decisión, y el gobierno tendrá que también hacerlo de manera muy clara. De otra parte, yo quiero señalar que en este panel, en esta sentencia vamos a trabajar en 3 paneles. El profesor Moncayo hará una contextualización respecto del estado del arte de la consulta previa en Colombia. En el primer panel trabajaremos, se hará una reflexión con la intervención de todos los sectores aquí convocados, indígenas, afrocolombianos, congresistas, el gobierno mismo, sobre realmente si se debe reglamentar o no la consulta previa. En la segunda parte tendremos el análisis de algunos casos. Por ejemplo, se abordará y se presentará el caso de Villagarzón, Putumayo, en donde hemos observado, y por la información que hemos recibido, que allí se negó la presencia de indígenas en el área de influencia de ese proyecto.
También se abordará el tema del test, de cómo se está aplicando el test de proporcionalidad planteado por la Corte Constitucional, que para muchos pues se ha convertido en un instrumento para legitimar los intereses de las multinacionales y desconocer el derecho de las comunidades. Si eso está ocurriendo, pues habrá que revisarlo, porque la consulta es un derecho fundamental y está asociado a otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho al territorio, el derecho al ambiente, bueno, otros derechos de los cuales depende la existencia y con dignidad de los pueblos en mención. En la tercera parte abordaremos pues vamos a hacer una reflexión por parte del senador Castilla sobre lo va a liderar el senador Castilla sobre otras formas de participación, no necesariamente de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Lo que queremos es que efectivamente, en tanto está en cuestión, en juego, un derecho fundamental, articulado a otros derechos importantes de las comunidades y de los pueblos, podamos encontrar una salida que permita no convertir la consulta previa en un mero procedimiento, sino en un trabajo que permita garantizar ese derecho, los otros derechos, como el derecho a la vida, y que no sean afectados, porque los pueblos tienen el derecho a vivir con dignidad, a vivir bien, no solo en el presente, sino hacia el futuro. No es fácil esta discusión. Para muchos, yo creo que todos tenemos preocupación en relación a los recursos y a los tiempos, pero la vida no puede ser medida solo con recursos, ni puede afectarse la vida de los pueblos por querer hacer las cosas rápidas. Creemos que de fondo hay un problema que hay que trabajar y hay que buscar puntos de encuentro, y es el tema del desarrollo. Nosotros creemos que los pueblos no se oponen al desarrollo, pero sí se oponen a las imposiciones que se hagan en función del desarrollo, que ponga en peligro su vida. Y ustedes saben que, según lo que hemos escuchado en los distintos territorios de las autoridades, la vida de los pueblos, ni de la de ningún colombiano en este caso, puede ser negociable y puede sobreponerse ningún otro interés sobre ella. Con estas palabras quiero entonces invitarlos a que podamos hacer un diálogo serio, respetuoso, constructivo, en función de que este derecho se le pueda garantizar a quienes lo tienen, y también se pueda superar esa discusión que los indígenas, los afrocolombianos y quienes exigen participación se oponen al desarrollo. Así pues, que los invito a que participemos con mucha creatividad, con la mejor disposición, y que ojalá esto pueda ayudar a allanar el camino. ¿Cuál es la salida? Y si se va a reglamentar, pues que se haga de la mejor manera, porque uno de los criterios, y que yo he sentido que exigen los pueblos, los sujetos del derecho, es que la reglamentación, si se da, no puede significar bajar los estándares de lo que ya se ha avanzado en el derecho. Muchas gracias.